Feliz tiempo para todos. Vengo a compartir con ustedes una historia, cómo nosotros podemos aprender matemáticas disfrutándola, con unos aliados tremendamente grandes como son el clima y el juego. Y para ello entonces quiero preguntarles, ¿qué les gusta más a ustedes? ¿Los días soleados o los días muy nublados? ¿Los nublados y los soleados o más unos que otros? Más los soleados, sí. Es como el común denominador que nos gusten más los días soleados. Pero tengo para contarles que cuando tenemos días nublados podemos hacer un aprendizaje delicioso de matemáticas y ciencias. Nuestros estudiantes pueden leer cantidad de números, de cantidades, de clases, de nubes, y pueden irse alimentando en un gran libro abierto que tenemos todos, súper baratísimo, el cielo y la tierra. Entonces, para poder llegar a todo esto, hemos tenido firmemente un reto grande para poder responder en un contexto claro, porque si no tenemos lugar donde lo vamos a hacer, con una población, una metodología que hemos adoptado y es la que vamos a compartir hoy con ustedes, y con una grandísima oportunidad que se van ustedes a enterar enseguida. Ese reto entonces consiste en cómo quitar o disminuir al menos el miedo, ese temor tan grande que nos han ido infundiendo generación tras generación a aprender matemáticas. Un poquito más a las mujeres que a los hombres, pero tradicionalmente hemos tenido esto. Entonces, siempre me he preguntado como maestra de pueblo, maestra rural, me he preguntado por qué dejar que nuestros estudiantes padezcan el aprendizaje de la matemática y no lo disfruten. El contexto entonces en que estamos, América, Colombia, Antioquia, y en Antioquia un hermoso pueblo que se llama Jardín. Un pueblo agricultor netamente, cafetero, y allí en Jardín entonces tenemos en una vereda se alza una institución educativa que tiene una población que son los hijos de los campesinos, los hijos de la agricultura, los hijos de la pecuaria. Entonces, esta población de niños campesinos, que también como ustedes dicen que les gusta los cielos despejados, también dice tenerle mucho miedo a la matemática, mucho miedo a aprender ciencia, se sienten mal. Entonces por eso se desenvuelven en unos círculos viciosos y con una gran pregunta: ¿para qué sirven las matemáticas en la vida, profe? ¿Para qué? ¿Para qué me enseña estos polinomios? ¿Para qué me enseña esta factorización? ¿Para qué me enseña esto si yo lo que voy a hacer es a coger café y a tirar machete? ¿Cierto? Entonces, por eso se nos ha presentado una gran oportunidad. Pudimos vincularnos con un proyecto que la NASA lanzó desde el 98 a todas las escuelas del mundo, y es el proyecto Ceres School. ¿En qué consiste? En que nosotros debemos hacer énfasis en cómo medir variables, pero lo más grande es que mientras yo me estoy preguntando cómo desmitificar el aprendizaje de las matemáticas, la NASA se está preguntando cuál es el papel que juegan las nubes en el balance energético de la Tierra. Todos sabemos que tenemos dificultades de calentamiento global. Entonces, por eso la NASA ha lanzado esta propuesta y yo me pregunto, bueno, yo no sé nada de clima, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cierto? Resulta que esa oportunidad se nos presentó porque en esa búsqueda
que siempre he tenido para quitar ese miedo a mis chicos y a mis niñas, se presentó la posibilidad de conocer en la Universidad Nacional al profesor Miguel Monsalve y su grupo, y con él entonces poder que uno de los alumnos que andaban con él me retara, me hiciera ese reto. Ese reto fue: profesora, usted que se echaba para adelante, se le mide a este proyecto de la NASA. Pues inmediatamente yo pregunté, bueno, pero ¿qué hay que hacer? Hay que medir variables de clima. Yo me sentí asustada, como frente a un puente. ¿Qué hago? ¿Paso? ¿No paso? Yo no sé nada de ello. Entonces decidí, bueno, si esto sirve para lo que me estoy proponiendo, voy a pasar ese puente. Lo pasé. Y al pasar ese puente, ya nosotros teníamos adelantadito con este grupo Ábaco un rinconcito por allá en esa institución que les mostré, un aula experimental de matemáticas en la que nosotros construimos aún, porque la tenemos, aparaticos como estos, tan sencillos, de tecnología casera, y otros tantos con los que podemos deducir los conceptos. Entonces, adoptamos esta metodología desde el 98, aprender, observando, pensando, haciendo, experimentando y jugando. Con esta metodología entonces preguntamos, bueno, con esta forma de nosotros trabajar en esta aulita experimental, ¿cómo vamos a medir cada una de las cosas? Entonces, ¿cómo vamos a medir la dirección del viento? Simplemente con el grupo este que nos estaba ayudando, ahí tenemos la fotico antigua del 2000, con el grupo, donde entonces pudimos construir una veleta como esta que ustedes ven acá de cartón, la forramos en contact, y con esa empezamos a hacer mediciones. Podemos decir, no, pero con un cartoncito y con la NASA, ¿cómo así? Vamos a mirar, sí. Estos niños entonces empezaron a tener el concepto de lo que es la direccionalidad, a medir entonces esa dirección, y como el proyecto consiste en que nosotros hacemos en superficie las mediciones con los chicos, se envían directamente a la NASA en línea. Claro que en aquella época en que lo montamos ni siquiera teníamos computadores, entonces pues claro, nos tocó estar aunados con la Universidad Nacional, enviándolos desde allí. Ahora la veleta que tenemos ya la podemos ver de una manera mucho más completa, pero de todas formas esa de cartón también nos sirvió en aquel entonces. ¿Cómo medir entonces la lluvia? Otra de las propuestas que teníamos allí, tenemos entonces lo más sencillo para todos, un tarrito de los de echar granos en la cocina, colocamos un embudo, una cintica métrica, y aparte de medir entonces a diario la lluvia, también podemos, trabajamos lo que es la capacidad, el volumen, bueno, todo lo que tiene que ver con esta parte. Estamos allí entonces haciendo eso y todavía lo hacemos. Tenemos entonces con ello la oportunidad grande de hacer alianzas, de que nos ayuden, y hemos logrado vincularnos con la Universidad de Oklahoma, aparte del trabajo con la NASA. Ellos nos han dado este otro pluviómetro que es mucho más preciso y en el que podemos hacer entonces comparaciones, no solo satelitales, sino también con este otro instrumento más preciso. Resulta entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo así que la NASA? ¿Cómo así que aprender matemáticas? Resulta que la NASA no nos da plata, pero nos da muchísimo conocimiento. Muestra de ello es una nueva variable que ellos descubrieron en el febrero del año pasado, descubrieron la variable el color del cielo. Igualmente, como las estelas de vapor, que son las nubes que dejan los aviones, esta variable color del cielo hay que medirla también a diario para mirar cómo es que está afectando el clima. Entonces, ¿qué ocurrió? La NASA nos manda a decir, bueno, empiecen a implementar además esta medición nueva, y nos manda un rectángulo con 5 rectangulitos más pequeños con sus azules difuminados. Los niños salen al campo con su cartoncito allá a mirar, pero se confunden, porque de todas maneras es difícil
pues acertar el color y sobre todo porque es para compararlo con un satélite. El satélite se llama Terra y nos sobrevuela a diario. ¿Cómo nos sobrevuela? Pues los niños van, ahora que si ya tenemos computadores, ahora que si ya tenemos internet, van allí, bajan las horas de sobrevuelo, miran las comparaciones y entonces con esta tablita miren lo que ocurrió. Como no nos estaba dando, ellos solitos se idearon este aparatico, un aparatico sencillo, 2 cartoncitos y sencillamente lo llamamos el visor del color del cielo. Este no lo venden en ninguna tienda, pero los niños lo han hecho y sencillamente van girando la paletica, van mirando por acá y pueden entonces encontrar cuál es ese color y lo atinan mucho más que cuando lo estaban haciendo con el simple rectángulo. ¿Cómo medir entonces la velocidad del viento? También entonces con un aparato muy casero, bastante casero, como es un anemómetro. Entonces, estos que están acá, como los niños están divididos en 3 grupos, en la metodología que tenemos de aprendizaje colaborativo entre pares, entonces ellos hacen estos modelos así para poder trabajar con preescolar, primero, segundo, tercero, con los niños de primaria. De aquí deducimos entonces el concepto de velocidad, cuando contamos el número de vueltas, medimos el tiempo que se demora y entonces podemos encontrar el significado de la velocidad, así no se les va a olvidar. Entonces NASA nos da una parte, nosotros le damos una parte a NASA, pero nosotros también vamos sacando todo lo positivo que podemos para ir transformando la didáctica. Ahí está entonces el anemómetro que tienen allá en campo. Venimos entonces ahora a la pregunta, ¿qué nos gusta más, el cielo nublado o el cielo despejado? Resulta que este cielo nublado nos da información la que queramos. Nosotros medimos porcentaje de nubosidad, medimos tipos de nubes, medimos opacidad visual. Entonces, ellos lo hacen en campo, en superficie, mientras el satélite lo está haciendo. Otro aparatico entonces es el espejo nefoscópico. Un espejo nefoscópico es simplemente un espejo plano, circular, con el que nos peinamos todos los días, y con este espejo entonces podemos nosotros cazar las nubes. ¿Qué significa cazar una nube? Lo tiramos al piso, los niños se acuestan y empiezan a calcar las nubes que van viendo, como ya tienen el manejo de su clasificación, de toda la manera en que la van llevando, la pintan allá, la proyectan en los ejes cartesianos y con una guía que vamos llevando, entonces deducimos el concepto de componente rectangular de un vector, miramos qué pasa con los ángulos, con las funciones trigonométricas, bueno, toda esta parte. Son 14 años que llevamos de base de datos, comparación satelital con la NASA, y no solo para la NASA, para el colegio, para la población, para la región, ¿cierto? Pasamos entonces ese puente que ustedes pudieron ver y hemos ido haciendo alianzas con personas, con instituciones que nos han ido ayudando. Simplemente han mostrado nuestro trabajo, lo mostramos y ellos nos van ayudando. Tenemos entonces alianzas con una cantidad de instituciones, no solo nacionales, sino también internacionales, que nos apoyan. Nuestros niños entonces constantemente están en campo, allí tenemos la estación meteorológica didáctica manual y la utilizamos a diario, los afiches que la NASA nos manda, ellos nos van mandando y nosotros vamos aprovechando. Pero no solo nos quedamos con la manual, resulta que un ingeniero de acá de Medellín se enteró de lo que estábamos haciendo y sencillamente nos donó un kit electrónico. Los niños inmediatamente, no, profe, entonces ya desbaratemos eso, desbaratemos lo que está de cartón y quitemos ya porque ya tenemos el electrónico. Ni riesgos, al contrario, ahora es que necesitamos el de cartón para que podamos comparar con el electrónico y podamos comparar con el satelital. Entonces tenemos las dos y nos sirve entonces ir haciéndolo. Ustedes dirán, no, pero esto es todo muy rico, pues muy fácil. No, no todo es color de rosa, también hay escollos. De todas maneras, cuando estamos trabajando en un contexto completamente normal, de maneras no convencionales, se presentan cantidad de escollos que también nos tocan vencer. Pero después de que los vencemos, encontramos cosas tan fabulosas como
la Cueva del Esplendor. Para poder llegar allá tenemos que tener un camino tortuoso, pero cuando llegamos disfrutamos un paisaje espectacular que nos brinda Jardín. ¿Para qué sirve entonces todo este cuento que les estoy trayendo acá? Resulta que nuestros muchachos aprenden matemáticas y aprenden ciencias. ¿Por qué? Porque cuando ellos están en campo analizan, abstraen, deducen, interpretan, aproximan, estiman. ¿Se imaginan ustedes que nosotros no estimemos la velocidad y nos estripe el carro? Entonces, esos muchachitos desde pequeños, desde primaria, están haciendo estos ejercicios y están desarrollando su pensamiento. Y además de todo eso, están resolviendo problemas en contexto. Cada vez que hay una variable que no está emparejando con el satélite, ellos tienen que ir a buscar cómo hacerlo, cómo hacer para que entonces vuelvan a emparejar con el satélite. Así anecdóticamente les puedo decir que alguna vez estuve por fuera varios tiempo de la institución y llevaron casi un mes sin emparejar la temperatura con el satélite. Cuando llegué habían hecho la solución al problema, habían aplicado lo que habíamos hecho en una de las conferencias o de los talleres, inmediatamente empezaron a emparejar, aplicaron toda la concepción que tiene la garita. Entonces, nosotros, nuestro trabajo está al servicio de la comunidad. Hemos permeado el sector científico porque pues estamos apoyados por la NASA. Hemos permeado el sector productivo porque nuestros estudiantes prestan sus datos para allá, les voy a decir todas las cosas que hemos hecho con eso. Y hemos permeado también el sector académico. ¿Por qué? Porque hemos cambiado la metodología. Y sobre todo, acompañando proyectos de vida. Aquí tengo conmigo dos de los estudiantes que han sido becados para estudiar a través del proyecto, estudiar inglés para poder luego acceder a una gran posibilidad que tenemos en el momento de disfrutar estudiar en Oklahoma. ¿Qué vemos entonces nosotros en esta imagen? Después de que ya les he dicho que podemos hacer cosas con el cielo, ¿ustedes qué ven en esa imagen? Una fuente de inspiración para poder aprender. ¿Y esa fuente de inspiración vale mucha plata? Gratis, la tenemos todos. Un fenómeno natural que se nos regala a diario. Entonces, ¿qué ven mis muchachos en ese fenómeno natural? Una cantidad de lectura que hay que hacerla. Entonces, el muchacho llega a campo, empuña su mano, cierra un ojito, mira para allá y mide toda la cantidad de cúmulos que hay y registra. Y cada vez que hay una estela de vapor, registra para mandársela a la NASA, ¿cierto? Entonces ya se han ido volviendo observadores permanentes, no solo porque les van a calificar, porque tengan una nota, no solo porque qué rico trabajar con la NASA, no, simplemente porque quieren aprender y porque lo están haciendo con gusto, con mucho agrado. Aquí tenemos entonces uno de los días en que han acertado, la validación con el satélite la han hecho a la par, es decir, las mismas nubes que los muchachos observaron en tierra en este día de agosto, también el satélite hizo igual. Pero ¿qué pasa aquí? Fue un día en que no acertamos con el satélite, ¿pero por qué? Porque resulta que es que el satélite hay nubes que no las ve. En los 14 años de registro que tenemos, el satélite nunca ha visto niebla, pero nosotros sí vemos niebla, porque la niebla está en el piso muy bajo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ese es el apoyo grande que nosotros le hacemos a la NASA y a todo el mundo, porque con estas simplezas de cartoncitos y de cosas tan sencillas, nosotros podemos apostarle a una comprensión que también se está haciendo a nivel tecnológico grandemente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos creando cultura, conciencia y con conciencia. Estamos haciendo conciencia en toda nuestra población. Ya tenemos una cultura de la medición del clima. Ya la tenemos instalada durante estos 14 años, ya los papás saben que su hijo está haciendo medición, cuando el hijo no puede ir, el papá va y le ayuda, entonces ya hemos caminado un poquito. ¿Qué hemos logrado con esto? Hemos apoyado las empresas de jardín para que se certifiquen. La trilladora de café se certificó con nuestros datos. El horno crematorio de los desechos del laboratorio del hospital fue orientado con nuestras direcciones y velocidades de viento.
La zona húmeda de una hostería fue certificada con nuestros datos. Igualmente, cuando han ido a llevar allí a la Casa de la Cultura unas obras de arte finísimas, llevan el análisis de nuestras humedades relativas a ver si los cuadros pueden o no pueden estar allí. Y estamos entonces favoreciendo a esta población grandemente. Tenemos entonces también nosotros aportes grandes y que suministrando los bases de datos que tenemos van haciendo también análisis para tesis de grado y todo este tipo de cosas. No solo entonces en la parte productiva, también en la académica le hemos podido brindar al municipio talleres, muestras interactivas, hemos podido compartir con otras instituciones para que ellos repliquen la experiencia y se apoyen y se ayuden. Hemos podido entregarle también a la región reconocimientos en cuanto a que nuestros estudiantes van un poco adelante. Lastimosamente no puedo decir que masivamente, que toda la institución se hace en este momento, pero sí, el grupo de observadores del tiempo sí puede presentar unas pruebas externas, puede entregar unos resultados de pruebas externas mucho mejores que sus compañeros. Lo mismo cuando se presentan a la universidad. Y además de eso, en el 2012 pudimos entregarle no solo al municipio, sino también a Colombia, una feria internacional del conocimiento con conferencistas que vinieron desde Oklahoma, desde Houston, desde Texas, desde Nueva York, Guajira, Bogotá, y allí, en esa veredita, pudimos entregar una semana entera de conferencias y de intercambio cultural y científico. Y además de eso, dotación para las áreas en la institución en arte y en ciencia. Además, el año pasado tuvimos la oportunidad de que a través del ministerio nos visitaran 14 estudiantes de Corea del Sur con la idea de replicar la experiencia también en su país. Estuvieron entonces allí compartiendo con nuestros estudiantes, ellos contándoles simplemente, diciéndoles cómo es que se hacen las cosas a diario. Y por todo ello entonces hemos podido tener nuestros niños como talento de Antioquia, ellos están allí ayudando también a otras instituciones a crecer. Y otra cosa grandísima, ¿para dónde vamos entonces ahora? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Ya no solo estamos soñando con medir el clima, ya también nosotros estamos soñando con construir un sistema completo de medición, registro, análisis y divulgación que no solo sea de clima, sino que también sea de suelos, que también sea de biodiversidad, de territorio y de paisaje. Ya estamos entonces andando sobre ello. Acabamos de construir Pluviored, estamos llevando una simbiosis entre estos 14 años de lucha y con las veredas, yendo a las casas de los campesinos, estamos instalando pluviómetros de cuña que nos han enviado desde la Universidad de Oklahoma, 2 colombianos que están allí, entre ellos la madrina del proyecto, y estamos llevando entonces a las veredas esos pluviómetros, los papás cuando los niños no pueden, con los niños hacen el registro, los domingos lo bajan al pueblo y entonces allí pueden hacer los análisis. Además, estamos complementando ya con la parte de territorio, haciendo mapas con los ríos, con la orografía de la vereda. Ahí están los niños entonces pintando los ríos en los mapas. Y además de esto, análisis sencillitos, pues en el momento de ¿qué es el sueño grande? Que nosotros podamos hacer la cultura de que el suelo es un ser vivo, de que el suelo hay que analizarlo, porque es que nuestros niños son campesinos y necesitamos que ellos no se nos vengan aquí a agrandar las ciudades, que se queden allá en el campo, que vengan a estudiar, sí, pero que vuelvan allí y que sus papás aprendan que el suelo hay que analizarlo. Para ello entonces están haciendo los primeros pinitos, pero entonces hemos soñado con hacer una fundación porque hay escollos, porque hay atranques que no nos dejan seguir. Y en este camino de hacer la fundación hemos logrado encontrar a la Cooperativa de Caficultores de los Andes, que en este momento ha presentado nuestro proyecto al Ministerio de Agricultura
pasamos ya los filtros, entre 4.000 proyectos que presentó Colombia, pasamos para construir el laboratorio de suelos en Andes. Entonces ya es un hecho que nosotros podemos decir acá en público que un sueño de aula, que un sueño de una escuelita rural va a venir acá a alimentar a toda la región del suroeste con un laboratorio de análisis de suelos para que la agricultura, para que la alimentación, esa seguridad alimentaria de nuestros campesinos salga adelante, para que haya en este relevo generacional que vamos teniendo, ¿cierto? Entonces ya posiblemente si no necesitamos la fundación lo haremos de esta manera y si nos toca pues la hacemos. En conclusión entonces, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a tener una propuesta que la hacemos en un contexto completamente normal, pero con una manera muy diferente de actuar, ¿cierto? Tenemos entonces esa propuesta en el aula taller de matemáticas, vamos haciendo las construcciones, el proyecto TACA, Observadores del Tiempo Atmosférico Ceres Antares, y con ese lema de aprender haciendo, observando, pensando, experimentando y haciendo, y ese MARDIS que vamos a crear, luchando por una interdisciplinariedad y por un bilingüismo. ¿Por qué bilingüismo? Porque si nuestros niños no hablan inglés, no se pueden ir a disfrutar de estas becas. Entonces estamos en esa lucha de ir mirando a ver cómo ponemos el colegio bilingüe. Con todo esto entonces, ¿qué hemos nosotros logrado? ¿Para qué sirven entonces las matemáticas en la vida, profe? ¿Para qué es que sirven? Ahora nuestros chicos, sí, en estos 14 años, podemos decir que desde la escuela estamos rompiendo esa brecha, esa gran brecha de miedo, esa gran brecha de pánico que hemos tenido a aprender matemáticas, ¿cierto? Entonces estamos transformando positivamente nuestro entorno. Por eso nosotros empezamos haciendo lo necesario, continuamos haciendo lo posible. De repente, todo este cuento que les he echado es como totalmente imposible, pero lo hemos logrado. Gracias entonces a todos ustedes, héroes, porque todos somos héroes, ¿sí? Todos tenemos que ser unos grandes héroes.